Dios es espíritu eterno que se hizo visible mediante la creación del universo. El universo es el conjunto de tiempo, espacio, materia y energía que forma la realidad física. El universo está en constante expansión, dando lugar a las galaxias. Una galaxia es una colección de estrellas. Las estrellas tienen luz propia y forman su propio sistema, como el sistema planetario solar al que pertenece la Tierra. Tierra que fue creada, diseñada, equipada y ubicada para hacer posible la vida humana, a fin de que Dios, su creador, pueda relacionarse con sus criaturas, principalmente los humanos, y ejercer la voluntad con que fueron dotados para ser sus administradores aquí en la tierra. Desde la eternidad, Dios sabía que el hombre, al ser examinado en el uso de su voluntad, sería engañado y en consecuencia desobedecería las instrucciones que Dios le hubiera dado. Así que diseñó también el plan eterno de salvación. En Génesis 1, el relato establece un marco temporal que incluye la sucesión de días y noches, de mañana y tarde, indicando la estructura del tiempo como una secuencia ordenada de eventos cuya unidad de medida pequeña es el segundo. Le sigue el minuto, compuesto por 60 segundos, la hora que está integrada por 60 minutos, el día formado por 24 horas, el mes se integra por 30 o 31 días, el año incluye 12 meses, el lustro tiene 5 años, el siglo por 100 años y el milenio por 1000 años. El tiempo fue creado por Dios para que los humanos pudieran medir la duración de la vida humana y como un instrumento en manos de Dios para llevar a cabo su plan eterno de redención. Visto de esta manera, la línea de tiempo es una herramienta que se utiliza para representar gráficamente datos cronológicos o periodos de tiempo en forma sencilla y clara. La Biblia también enseña que Dios es eterno y que su percepción del tiempo es diferente de la percepción humana. En el Salmo 90, de los versículos 1 al 4, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Esto resalta la idea de que el tiempo es limitado y lineal, mientras que Dios trasciende el tiempo y tiene un plan eterno. En las versiones de la Biblia traducidas al español, se utiliza la palabra tiempo indistintamente, tiempo cronológico y tiempos oportunos o significativos en los que Dios actúa en la historia. Entonces, el tiempo que puede ser medido por el hombre en los relojes, calendarios, estaciones, se describe como tiempo cronológico, que el hombre reconoce como pasado, ayer, presente, hoy, y futuro, mañana, en donde importa la cantidad de horas, años, lustros. El tiempo donde la eternidad intercepta el tiempo humano se refiere al momento decisivo en el plan divino, donde Dios actúa en el momento perfecto de oportunidad, tiempo de oportunidad que Dios tiene para que suceda lo que Dios desee según sus planes eternos. A este tiempo también se le conoce como tiempo kairos, tiempo de Dios, y se mide por lo que sucede en él. El tiempo de Dios también reconoce lo que se llama tiempo relacional, esto es, los eventos que se llevan a cabo según el plan de Dios y que tienen relación entre sí. Por ejemplo, desde la eternidad está diseñado el plan de salvación.
podemos decir pasado. Y entonces vamos a hablar de justificación, que está basado en el amor y gracia de Dios. Siendo Dios eterno, santo y justo, sabe que el hombre, al ser puesto a prueba por el ejercicio de su voluntad, pecaría contra Dios y sería destituido de la gloria de Dios. Porque también es amor, misericordioso y paciente, desde la eternidad diseñó la manera de recuperar al ser humano. Así que mostró amor para con los humanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de ellos. Recibió el castigo que le tocaba a cada ser humano, ofreciéndole esa oportunidad como un regalo. Gracia, eso es gracia, por tener confianza en la obra de Jesucristo, por tener fe, por creer en su palabra, en su compromiso con la humanidad. Entonces, Dios declara justo al pecador. Eso se llama justificación. Por medio de la fe en Jesucristo, no por méritos propios. Esto es, Jesús sufrió por el pecado de todos los humanos para que los creyentes puedan recibir la justicia de Dios como un regalo gratuito, no como resultado de sus obras. Por lo anterior, cuando alguien cree que el sacrificio de Jesús es suficiente para ser justificado, Dios lo ve como justo, aunque todavía pueda pecar o peque, pues la justificación otorga una posición correcta ante Dios, aunque la naturaleza humana no es transformada inmediatamente. La justificación se recibe por fe, fe en Cristo y su sacrificio. Dios ofrece esta justicia gratuitamente, asegurando perdón, paz y reconciliación con Él. Es importante puntualizar que por el ejercicio de la fe se recibe la justificación, pues dice el apóstol Pablo que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto se conoce como justificación posicional. Resumiendo, la justificación bíblicamente hablando es un acto de amor y gracia de Dios, recibido por la fe en Jesucristo, que libera del pecado y otorga una nueva identidad delante de Dios, lo que asegura paz, esperanza y vida eterna. Ahora, si hablamos del presente, estamos hablando de santificación. Este es el momento oportuno. Una vez que se ha creído, lo que le da derecho a la justificación posicional, se inicia el proceso de crecimiento en santidad. Este ya es un proceso práctico, en donde el Espíritu Santo participa, precisamente santificando al creyente durante toda la vida, reflejando el carácter y voluntad de Jesucristo, a lo que se llama justificación progresiva o santificación. Si bien la justificación declara justos ante Dios, la santificación es el proceso mediante el cual se consigue una transformación interna para reflejar esa justicia en la vida diaria. Abarca pensamientos, emociones, acciones y relaciones. El proceso de santificación que el creyente propicia junto con la obra del Espíritu Santo mediante la oración, el estudio de la Biblia y la comunicación con otros cristianos, produce frutos visibles como amor, alegría, paz y obediencia, reflejando el carácter de Dios.
La santificación es un llamado a vivir separados del pecado, consagrados a Dios y transformados por su Espíritu, siendo tanto un estado otorgado por Cristo como un proceso continuo de crecimiento espiritual y moral. Ahora bien, la justificación da la posición correcta ante Dios, mientras que la santificación produce cambios en el carácter y conducta. Futuro, para equiparlo con el momento o tiempo lineal. En el futuro humano, el tiempo de oportunidad de Dios espera la glorificación. Esto es la promesa de vida eterna y gloria. La justicia completa se alcanza en la eternidad, cuando el creyente es plenamente transformado a lo que se conoce como justificación perfecta. La glorificación es la etapa final del proceso de salvación cristiana, que sigue a la justificación, o sea, ser declarado justo ante Dios, y la santificación, el proceso continuo de crecer en santidad. Es el momento en que Dios elimina completamente el pecado de la vida del creyente y lo transforma en un ser inmortal y santo, preparado para la eternidad en su presencia. La glorificación ocurrirá en la resurrección final, descrita como un instante en el que los creyentes recibirán cuerpos glorificados semejantes a Cristo. El cuerpo mortal y afectado por el pecado será transformado en un cuerpo inmortal, perfecto y libre de toda imperfección, permitiendo una comunión plena con Dios. El hombre vive en el tiempo cronos, pero debe estar atento y discernir el tiempo oportuno, kairos, que es cuando la voluntad de Dios se manifiesta perfectamente en la vida humana. Un ejemplo puntual está en Gálatas 4:4-5, hablando del plan de salvación, dice el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Repetimos que este pasaje es un claro ejemplo de cuando la voluntad de Dios se manifiesta perfectamente en la vida humana. Cumplimiento del tiempo. La palabra griega que se tradujo como tiempo precisamente se refiere al tiempo oportuno, al tiempo designado por Dios, al tiempo kairos. El Mesías, el Hijo de Dios, cuya encarnación fue planeada desde la eternidad, vino exactamente cuando estaba todo arreglado para que tuviera lugar el evento más esperado en los cielos, pero que daría lugar a muchas actividades en la tierra que permitieran el escenario adecuado para la llegada del Mesías. En este pasaje se conecta la historia de la redención con la acción soberana de Dios, mostrando que el nacimiento de Jesús fue el punto culminante del plan divino para rescatar a la humanidad y establecer la relación filial con Dios. Sea que la humanidad reconociera y recibiera a Dios como Padre a fin de obtener la identidad de hijo. Según Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. De esta manera pasaban de la esclavitud del pecado al reconocimiento de hijos. Los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó para que los pecados fueran perdonados, reciben la adopción como hijos de Dios, iniciándose la obra del Espíritu Santo, quien confirma que esa relación Padre-Hijo
sellando el corazón del que ha creído a fin de que los creyentes puedan clamar, Abba, Padre, decirle papito lindo en esa relación de padre a hijo. Nacido de mujer. Para sorpresa de todos, se cumplió la profecía que escribió Isaías profeta, 800 años antes de que Jesús naciera en Belén, según dice el capítulo 7, versículo 14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En esa profecía no se dieron más detalles. En Lucas 1, ya en el Nuevo Testamento, los versículos 26 al 35, la profecía fue dada por el ángel Gabriel a María, una virgen. Habla del cumplimiento de Isaías 7:14, pero da más detalles, como que llega hasta donde está María. La virgen a la que se refiere Isaías le dice cuándo iniciará su embarazo, quién engendrará a ese bebé, cómo será conocida María para el resto de la humanidad. Dice a partir del versículo 26. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, otra mujer que fue objeto de esa bendición, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Como para que María no tenga dudas de todo lo que el ángel está diciendo, le confirma con la palabra que muchos siglos antes Dios le dio a Sara, la esposa de Abraham, hablando del nacimiento de Isaac, cuando estaba demostrada la esterilidad de Sara. Sí, esa expresión maravillosa de Dios para los hombres de todos los tiempos. Ninguna cosa es imposible para Dios. Otra expresión: hecho súbdito a la ley. Para ese momento de la historia humana, tiempo Cronos, estamos hablando del tiempo Cronos, la sociedad tenía reyes reconocidos como autoridad, quienes tenían súbditos. La esclavitud era legal. Los niños y las mujeres no contaban sociológicamente hablando. Dios había dado una serie de instrucciones para normar la vida de su pueblo que eligió para que dieran a conocer el nombre de Dios. Sí, de yo soy, del Eterno. Solamente que su pueblo desvió su mirada y vivió el estilo de vida de los otros pueblos, adorando ídolos y desobedeciendo a Dios. Dios tomó forma humana en el cuerpo de Jesús, quien nació, creció y se desarrolló. Fue carpintero.
pero también en ese cuerpo estaba, en ese momento Cronos, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, cuyo propósito al venir a la tierra fue buscar y salvar lo que estaba perdido. Estaba perdida la humanidad por el pecado. El pecado hacía que se separara de Dios, ya que esa es la función del pecado, separar al hombre de su creador. Por lo anterior, Jesús pudo cumplir la ley de Moisés, pero no solo cumplió la ley de Moisés, sino que siempre hizo algo más de lo que la ley solicitaba, de tal forma que pudo decir: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. También expresó: yo hago siempre lo que a Dios mi Padre le agrada. Tanto que sufrió la cruz, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, llevando la maldición, pues estaba escrito: maldito el que es colgado en el madero. Por eso dice que se hizo por nosotros maldición. De ahí que Dios, su Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Para que se llevara a cabo todo ese proceso de redención. Cuando en el tiempo Cronos Jesús supo que Juan Bautista había sido encarcelado, inició su ministerio o servicio entre la sociedad de su tiempo, diciendo: el tiempo es cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Ese tiempo es tiempo de oportunidad, es tiempo kairos. Dios fue interviniendo en el tiempo de los hombres a través del tiempo kairos, paso a paso, hasta que Jesús pudo decir victoriosamente: consumado es. La redención del ser humano estaba concluida. Lo anterior explica por qué muchas veces Jesús expresó: aún no llega mi hora. Se refiere a la hora oportuna, la hora precisa, la hora dispuesta, la hora kairos. Como en la fiesta de bodas, donde se acabó el vino y su madre le pidió ayuda. Y cuando, aumentando su fama, las multitudes querían hacerlo rey. Llegó el momento en que, según Juan 12, del 23 al 26, se lee: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora, tiempo kairos, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El plan divino interviene en el plan del hombre. Es la fiesta de la Pascua, es el momento de matar el Cordero Pascual, y en esa fiesta precisamente Dios hace coincidir la fiesta de la Pascua con el sacrificio de su Hijo, de quien Juan Bautista, unos 3 años antes, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué tremenda, decimos nosotros, coincidencia, incidencia. Dios es soberano. El que ama su vida, dice el versículo 25, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Enseguida sorprende Jesús con estas declaraciones, que son principios de vida en el reino de los cielos,
pero que Dios quiere que sean observados, obedecidos por los candidatos a ese reino. Los candidatos a ser ciudadanos del reino de los cielos tienen en esta tierra la oportunidad de vivir en santidad, vivir en el ámbito del amor perdonador, para mostrar quién es Dios y cómo es Dios, y por fin la vida eterna y la glorificación en su trono de gloria por la eternidad. Algunas palabras resultan redundantes para el discurso, pero lo cierto es que es importante hacer las aclaraciones, mostrar quién es Dios y cómo es Dios. Y por fin, la vida eterna y la glorificación en su trono de gloria, por supuesto. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Ahí Dios hace incidir al tiempo Cronos con el tiempo Kairos en su soberanía y en su gran amor y gran misericordia. Disfrutemos esto. Así que somos formados para el tiempo eterno, no para el tiempo lineal, no para el tiempo Cronos. Bendiciones.